Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que lamentablemente afecta a millones de personas en todo el mundo. La ansiedad. A veces, la ansiedad es obvia, como un ataque de pánico antes de una presentación importante, pero otras veces sus síntomas son mucho más sutiles y pueden pasar desapercibidos, camuflados en nuestra vida diaria. Por eso, en este video vamos a desglosar los síntomas de la ansiedad, desde los más conocidos hasta aquellos que quizás no sabías que estaban relacionados. El objetivo es que aprendas a reconocerlos, ya sea en ti mismo o en alguien que te importa, para que puedas dar el primer paso hacia el bienestar. Primero, hablemos de los síntomas más comunes, los que la mayoría de la gente asocia con la ansiedad. El principal es una sensación de preocupación o miedo constante y abrumador. No es la preocupación normal por un examen o una entrevista de trabajo. Es un estado de alerta persistente, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir en cualquier momento, incluso sin una causa aparente. Esta preocupación puede ser tan intensa que interfiere con tus actividades diarias, dificultando la concentración en el trabajo o en los estudios. Acompañando a esta preocupación, a menudo vienen los síntomas físicos: el corazón que se acelera de repente, las palpitaciones, esa sensación de que te va a salir del pecho, también la dificultad para respirar, como si no pudieras llenar los pulmones de aire por completo, o una opresión en el pecho. Muchas personas con ansiedad experimentan temblores, sudoración excesiva, especialmente en las manos, y una sensación de mareo o aturdimiento. A veces, estos síntomas son tan fuertes que la persona cree que está sufriendo un infarto, lo que genera aún más miedo y ansiedad. Esto se conoce como un ataque de pánico, una oleada repentina de miedo intenso que alcanza su punto máximo en minutos. Otro síntoma físico muy común es la tensión muscular. Si sientes que constantemente tienes los hombros encogidos, la mandíbula apretada o dolores de cabeza tensionales, podría ser una manifestación de ansiedad. El cuerpo se mantiene en un estado de lucha o huida, y esa tensión crónica puede provocar dolores musculares, especialmente en el cuello, los hombros y la espalda. También es frecuente el cansancio. Vivir en un estado de alerta constante es agotador, tanto física como mentalmente. Por eso, muchas personas con ansiedad se sienten fatigadas la mayor parte del tiempo, aunque hayan dormido lo suficiente. Ahora, pasemos a esos síntomas que son menos evidentes, los que a menudo se confunden con otras cosas. Uno de los más sorprendentes son los problemas gastrointestinales. El cerebro y el intestino están íntimamente conectados, así que no es de extrañar que la ansiedad pueda causar estragos en tu sistema digestivo. Si sufres a menudo de dolor de estómago, náuseas, diarrea o síndrome del intestino irritable, sin una causa médica clara, la ansiedad podría ser la culpable. Muchas personas pasan años visitando a especialistas del aparato digestivo sin encontrar una solución, cuando el problema de raíz es emocional. Otro síntoma oculto es la irritabilidad y los cambios de humor. Cuando estás constantemente al límite, es fácil que cualquier pequeña cosa te haga saltar. Puedes encontrarte más impaciente, más enfadado o más sensible de lo normal. Es posible que te enfades con tus seres queridos por cosas sin importancia o que te sientas frustrado constantemente. Esto no significa que seas una mala persona, sino que tu sistema nervioso está sobrecargado y tu capacidad para gestionar las emociones está mermada. La ansiedad no siempre se manifiesta como miedo. A veces se disfraza de ira o mal humor. Los problemas de sueño son otro gran indicador. Y no me refiero solo al insomnio, a dar vueltas en la cama sin poder dormir porque tu mente no para de pensar en 1000 preocupaciones. La ansiedad también puede manifestarse como despertarse varias veces durante la noche, tener pesadillas recurrentes o despertarse por la mañana sintiendo que no has descansado nada. El sueño y la ansiedad tienen una relación bidireccional. La ansiedad dificulta el sueño y la falta de sueño empeora la ansiedad, creando un círculo vicioso del que es difícil salir. Hablemos ahora de algunos síntomas conductuales. La evitación es uno de los más característicos. Si empiezas a evitar situaciones, lugares o personas que te generan ansiedad, es una señal de alarma. Puede empezar con algo pequeño, como evitar una llamada telefónica,
pero puede escalar hasta el punto de no querer salir de casa. La evitación proporciona un alivio temporal, pero a largo plazo solo refuerza el miedo y hace que tu mundo se vaya haciendo cada vez más pequeño. Otro comportamiento es la necesidad de control y el perfeccionismo. La ansiedad a menudo proviene de la incertidumbre, por lo que algunas personas intentan contrarrestarla tratando de controlar cada aspecto de su vida. Pueden volverse extremadamente perfeccionistas en el trabajo, dedicar horas a repasar tareas por miedo a cometer un error o planificar cada detalle de su día de manera obsesiva. Esta necesidad de que todo sea perfecto es una forma de intentar calmar el caos interno, pero es agotadora y, a menudo, contraproducente. También están los comportamientos compulsivos o repetitivos. Esto no se refiere necesariamente al trastorno obsesivo-compulsivo, aunque pueden estar relacionados. Hablo de pequeñas acciones que haces para calmarte, como morderte las uñas, juguetear con el pelo, mover la pierna constantemente o revisar el móvil una y otra vez sin motivo. Son formas inconscientes que tiene tu cuerpo de liberar la tensión nerviosa acumulada. Y finalmente, un síntoma cognitivo muy importante, la dificultad para concentrarse y los problemas de memoria. Cuando tu mente está ocupada con preocupaciones constantes, queda poco espacio para otras cosas. Puedes notar que te cuesta seguir una conversación, leer un libro o recordar dónde dejaste las llaves. Te sientes despistado, como si tu mente estuviera en una niebla constante. Esto no significa que estés perdiendo tus capacidades, es simplemente que tu ancho de banda mental está completamente ocupado por la ansiedad. Es crucial entender que no todo el mundo experimenta la ansiedad de la misma manera. Puedes tener solo algunos de estos síntomas o una combinación de ellos. Pueden ser constantes o aparecer y desaparecer. Lo importante es prestar atención a las señales que te envía tu cuerpo y tu mente. Si te sientes identificado con varios de estos síntomas y están afectando a tu calidad de vida, es fundamental que busques ayuda. Hablar con un amigo o un familiar de confianza puede ser un buen primer paso, pero la ayuda más efectiva vendrá de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. Ellos pueden hacer un diagnóstico adecuado y ofrecerte las herramientas necesarias para gestionar la ansiedad, ya sea a través de terapia, como la terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación o, en algunos casos, medicación. Recuerda, sentir ansiedad es una respuesta humana normal, pero cuando se vuelve crónica y abrumadora, no tienes por qué sufrirla en silencio. Reconocer los síntomas es el primer paso, el más valiente, hacia la recuperación. No es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Hay muchísimos recursos disponibles y personas dispuestas a ayudarte. Si te sientes abrumado o estás en una crisis, por favor, contacta con las líneas de ayuda disponibles en tu país o acude a urgencias. Tu bienestar es lo más importante. Espero que este video te haya sido útil para comprender mejor la ansiedad y sus múltiples caras. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirlo con quien creas que pueda necesitarlo y suscribirte al canal para más contenido sobre salud mental y bienestar. Muchas gracias por acompañarme hoy. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darnos un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestras novedades, así como compartir para que podamos llegar cada vez a más personas. Gracias por ver Salud y Equilibrio TV.